Y si hago esto, me van a juzgar. Y si digo esto, se van a burlar de mí. Muchos miedos que no nos permiten ser como uno es. Que estamos viviendo con miedo a quedar mal. Que estamos viviendo con miedo al juicio. ¿Sí? Ahora que están muy de moda las redes sociales, los chavos se meten mucho a las redes sociales, ¿no? La red social por excelencia es el TikTok, porque son videos cortos, así, de volada, ¿no? Los comentarios que hacen en todos los videos es pura crítica, ¿verdad? Vivimos en una sociedad muy criticona. La sociedad se alimenta de los defectos de los demás, ¿no? Tiende a ver nada más los errores que comete el vecino, los errores que cometen los padres, las pendejadas que dicen los demás. Ya andamos juzgando y criticando a todo mundo. Nos volvemos muy censurativos, ¿no? Nos volvemos jueces de las conductas de los demás, ¿verdad? Porque tengo miedo a ver mis conductas, ¿no? Tengo miedo a ver mis errores. Es más fácil ver los errores de los demás que ver mis errores a mí mismos, reconocerlos y cambiarlos, ¿verdad? Porque para eso debo ver mis errores, ¿no? Aunque te duela, mano, ¿no? Uno no quiere ver su pasado porque tiene miedo al dolor de ese pasado, ¿verdad? También se le tiene mucho miedo al dolor, ¿no? Es ese miedo paralizante, ¿no? Tan paralizante es que el miedo abunda en el inconsciente del aparato psíquico, ¿sí? Y entonces ese miedo se convierte en un mecanismo de defensa. No hablo, no lo digo, no lo recuerdo, y si no lo recuerdo, entonces quiere decir que no pasó. Yo ni me acuerdo. La verdad es que, pues sí me acuerdo de que pues hay veces que hice cosas, pero no hice cosas tan malas. Yo no sé por qué mi familia dice que hice eso, si yo ni me acuerdo, no es cierto, están mintiendo. Y ahí viene todo ese mecanismo de defensa porque tengo miedo a mirar mi pasado, ¿sí? A mirar que en mi pasado es como los políticos de hoy, ¿no? No sé si estén enterados, ¿no? El gobierno está representado por el partido político llamado Morena, ¿no? Y la oposición es el partido, naranja, ¿no? El partido del PAN y el partido del PRI, ¿no? Entonces, los de Morena siempre le dicen a los de la oposición, pero ustedes cuando gobernaron muy mal, bola de corruptos, asesinos, ¿no? Narcotraficantes. Y los panistas o prianistas le dicen, ya dejen de justificarse con el pasado, hoy presente, ya que no nos vienen a decir de que las cosas que hicimos en el pasado, pues eso quisieras, ¿verdad? Que no hablemos del pasado, ¿m? Pero si no hablamos del pasado, no entendemos el presente. Si no recordamos lo que pasó en los sexenios anteriores, ¿sí? Pues toda la bola de idiotas que el día de hoy no saben qué pasó en el pasado, van a votar por ustedes y van a repetir los mismos errores porque ustedes no han corregido sus errores. Uh-huh. Tenemos que concientizar el pasado para aprender del pasado. Tenemos que recordar el pasado para cambiar el presente. Pues mira qué chingones, después de todo el desmadre que hicieron en el país, saquearon, robaron, vendieron casi la mitad del país. Y ahora dicen, ustedes ya nada más hablan del pasado. Pues por supuesto, el que olvida su pasado está condenado a volverlo a vivir, pero tienen miedo a que el pasado se concientice a los jóvenes, ¿no? Que el pasado se le diga a los jóvenes, mira, tú no nacías, ¿no? Pero en el 68 el PRI mató a muchos estudiantes, ¿verdad? O sea, tú no lo sabes porque no nacías, ¿verdad? Pero cada sexenio había devaluación del peso y había muchos pobres, ¿no? Tú no sabías, ¿verdad? Pero antes habían ferrocarriles de pasajeros y un presidente idiota del PRI vendió todos los ferrocarriles y todos los ferrocarriles son de una empresa americana. Nosotros ya no tenemos ferrocarriles y esos ferrocarriles eran del país desde Porfirio Díaz, ¿verdad? Tú no sabes ese pasado, entonces no puedes votar por un partido, por unos políticos que desmadraron al país. Por eso muchos tienen miedo al pasado, ¿no? Y en la parte individual
La conciencia crea su propio mecanismo de defensa para no recordar lo que hiciste. Y si no hablas lo que hiciste y si no quieres recordar lo que hiciste, tan fregado como antes, ¿eh? Vas a seguir viviendo tus angustias, tus miedos, tus, tus defectos de carácter, tus errores, ¿sí? Tienes que, no tengas miedo a tu pasado, ¿verdad? Y con todo y miedo, aún así reconócelo, ¿verdad? El miedo se supera enfrentándolo, no huyendo de él, porque no hay forma de superar el miedo, ¿no? Porque el miedo no debe ser un obstáculo, aunque muchas veces es el obstáculo, ¿sí? El miedo nos obstaculiza, pues hay miedos que paralizan, ¿verdad? Y no hacemos nada. Ajá. El miedo te puede permitir adentrar en la profundidad de tu ser, ¿no? Nos recuerda que la existencia es un arriesgue. Uh-huh. Si se ponen a pensar, ¿sí? El miedo nos ayuda a entender que podemos arriesgarnos a vivir. Podemos arriesgarnos con todo y miedo, ¿sí? Nos podemos arriesgar a hacer las cosas. Ajá. Porque, porque somos seres vulnerables. ¿Por qué creen que es bien difícil salir al ruedo, el torero, y enfrentar al toro, ¿no? Sí. Al toro no lo sueltan así como cuando estaba en el corral, no. Antes de que al toro lo metan al ruedo, le ponen vaselina en los ojos para que su visibilidad reduzca. Y después le meten banderillas, le meten muchas puntas, banderillas, ¿no? Lo pican, luego lo pican los jinetes. Y ya cuando está medio madreado el toro, ahí sí sale el torero bien chingón, ¿no? A torear el toro, pero pues ya le dieron una chinga antes de que el torero lo toree, ¿verdad? Porque si lo sacan al toro de lidia tal cual, no se la va a acabar el torero. El toro tiene una fuerza superior al torero, ¿verdad? Y el torero tiene que tener la habilidad de esquivar los cuernazos, ¿no? Y al último lo mata, ¿no? Y muchas veces no queremos torear el miedo, torear los riesgos, ¿no? Porque me sé vulnerable, ¿no? ¿Qué vas a hacer con toda tu vulnerabilidad? Lo que vas a hacer es utilizar lo que es superior a todos los seres vivos, y esa es la inteligencia, ¿no? Cuando la inteligencia es usada, podemos dominar el miedo, ¿no? Porque solamente enfrentando el miedo te das cuenta de lo que eres capaz, ¿sí? Mientras te arrincones por el miedo, nunca vas a saber de lo que eres capaz, ¿verdad? Hay gente que mantiene a los anexados con mucho miedo y así no les ayudan a que se den cuenta de lo que son capaces y que son capaces de dejarse de drogar. Hay que ser fuertes con el adicto, hay que ser duros, pero con justicia y con dirección, no a lo menso, ¿verdad? Hay que sacudirlos para que se sacuden del miedo y sean capaces de enfrentar su realidad, porque el miedo los tiene atrapados, ¿no? En una persona con un proceso de sanación, que vive un proceso de sanación, ¿sí? el, el, el miedo tiene un sentido muy clarito, se le llama miedo ontológico, ¿no? La ontología es una ciencia que descubre la naturaleza del ser de las cosas, ¿no? Y ese miedo en un proceso de sanación, ¿sí? Tiene que ir dirigido a la posibilidad de cambio. Uh-huh. Por eso es para mí, una de las cosas más relevantes en un proceso de sanación, de recuperación, es el lograr la confianza del adicto. Cuando logra su confianza, ya no tiene miedo a ser reprimido y habla y se libera abiertamente. Mantenerlo con miedo, la verdad, no funciona. Yo por eso combato mucho ese tipo de actos que nada más le provocan mucho y juegan mucho con el miedo amenazador, ¿no? Que le hacen a los anexados, ¿no? Tiene que haber un cierto temor del anexo, pero ese temor, yo no sé si ustedes lo han vivido, ¿no? Ya no es un temor a que me va a agredir, ¿no? Es un temor a que le tengo respeto, ¿verdad? Le tengo respeto a esta persona porque sé que esta persona, pues más o menos trata de ser recta, y le tengo miedo porque sé que lo que me va a decir sea una verdad, ¿no? Muchas veces le tenemos miedo a las personas que dicen la verdad así tal cual, ¿no?
y dice, no, este cuate sí dice las cosas así bien al chile, y me da miedo, ¿no? Que me diga una verdad, que me diga un error que cometí, y vivimos de inseguridad, pero es un temor respetuoso, ¿no? No es un temor de, me va a pasar algo, se va a burlar de mí, me va a juzgar. No, es un miedo que proviene del respeto ante una autoridad que yo reconozco como autoridad, ¿no? No, necesitamos mucha autoridad moral, ¿no? Necesitamos de líderes con autoridad moral, espiritual, ¿verdad? Que pueda combatir este tipo de cosas que están mal en nuestra sociedad, ¿no? En la familia, pues la verdad no debe haber ese miedo de que es la zona de peligro, ¿no? O sea, la familia no tiene que ser una zona de peligro, ¿no? La familia no tiene que ser una zona en donde yo no me siento seguro aquí en mi casa. Yo crecí en mi familia con mucho miedo, yo no me sentí seguro en mi casa, ¿no? Mi casa cada fin de semana era una cantina, ¿no? Todos se emborrachaban y yo sentí que yo no pertenecía a esa familia. Entonces yo crecí con mucha inseguridad, con mucha incertidumbre. Pocas veces me sentí tranquilo en mi familia, me sentí como protegido, ¿sí? Así fue mi infancia, ¿no? Mis hermanos adictos, mis padres alcoholizándose, y pues yo no sentí que mi hogar sea hubiera sido una zona de protección, de tranquilidad. Era muy difícil, fue muy difícil. Mi niñez fue muy traumática y por eso conozco bien el miedo. Todos hemos sentido miedo, todos hemos tenido una experiencia de miedo, pero muy pocos conocen su miedo, ¿sí? Y no podemos ver al miedo como tu enemigo. Cuando empiezas a conocer a qué le tienes miedo, ese miedo se vuelve tu amigo, ¿eh? Porque el miedo no es tu enemigo, ¿no? El miedo es una presencia antigua que está en lo profundo de tu ser. Uh-huh. Solamente cuando estás frente a Dios se va, ¿no? Esa es la gran meta, ¿no? O sea, que a través de la fe logres, porque ahí donde hay miedo no hay fe, no puede haber miedo y fe al mismo tiempo, ¿no? Yo aquí no hablo de religiones, mis respetos para cualquier religión, yo hablo ya de un principio espiritual que es la fe y que es la más grande erradicadora del miedo, ¿no? O sea, mientras vamos aprendiendo qué onda con el miedo, también hay que ir aprendiendo qué onda con la fe, ¿no? Porque, porque el miedo no solamente aparece para que te paralices, ¿no? Sino también el miedo se presenta para recordarte que estás vivo, ¿m? Que estás vivo y que eres ser humano, porque el miedo es de ser humano. Los psicópatas, los sociópatas, los suicidas, o sea, no tienen miedo. Son, ¿cómo se les llama? Destímicos, ¿no? Destimia, no tienen miedo, ¿no? Y por eso son desafiantes, ¿verdad? O sea, esta persona que no es capaz de sentir miedo, alegría, tristeza, ese tipo de cosas que se le llaman destimia, no puede tener empatía, ¿verdad? Es muy natural que la mamá, cuando ve que su bebé está caminando rumbo a la calle, tenga miedo y corra para poder agarrar al niño antes de que cruce la calle. Ese miedo le ayudó a actuar así de volada, rápido, ¿sí? Y protegió al niño, ¿no? Ya ves para qué te sirvió el miedo, ¿sí? Porque el miedo de tener miedo a perder algo, ¿no? Sí. Tengo miedo a perder el cariño de mi esposa. Tengo miedo a que mi hijo me odie para que lo encierre, ¿verdad? Tengo miedo a que mi hijo me reproche, ¿no? Tengo miedo a que, pues, no logre mis metas en la vida, ¿no? El miedo no te debe paralizar, el miedo te debe de empujar. Así como te empujó a cuidar a tu hijo que no cruce la calle, así el miedo te debe de empujar a lograr aquello que temes no lograr, a obtener aquello que tienes miedo no obtener, ¿no? Cada vez que sientes miedo, el mundo, el universo te está mostrando un límite. Pero no solamente el miedo te muestra un límite, también el miedo te muestra una posibilidad. Siempre, siempre hay una posibilidad. Por aquí no se puede, entonces ¿por dónde sí se puede? ¿Sí? Uh-huh.
siempre hay una posibilidad. Se te cierra una puerta, pues busca otra puerta que abrir, ¿no? El miedo también ayuda para eso, aunque no lo crean. Ajá. Sí, el miedo es un reflejo de mi debilidad, por supuesto que sí, de mi fragilidad, ¿no? Pero a muchos el miedo les ha ayudado a volver a nacer, uh-huh, a volver a renacer, ¿no? Porque solo quien existe teme perder. El miedo a perder es parte de la vida y al hecho de perder es parte de mi enseñanza. Es muy natural que le tengamos miedo a lo desconocido, pero esa oscuridad solamente se elimina con la luz del conocimiento, con la luz del entendimiento, con la luz de la fe, y la oscuridad se va con todo y el miedo. Es difícil vivir sin miedo, y más aún, en esta condición actual que vivimos como sociedad, ¿no? Perdón, aquí estamos hablando, México es muy violento, vivimos en una sociedad muy violenta, ¿sí? Y muchas fuerzas, como el crimen organizado, nos tiene con miedo, ¿no? Encerrados. Acabamos de vivir una experiencia mundial, ¿verdad? El COVID, ¿no? Y el miedo a ser contagiados nos encerraron en la casa, ¿no? Es un experimento, ¿sí? Fíjate lo que hizo el miedo. Uh-huh. El miedo encerró a todos los habitantes del planeta encerrados para no ser contagiados, ¿no? El virus mató a unos, pero el miedo mató a otros. Uh-huh. No solamente el virus mató a muchos que fueron contagiados, también mató a muchos que tuvieron miedo a ser contagiados. Tremendo el miedo, ¿verdad? Cuando te imponen miedo, ¿no? Toque de queda, ¿no? A las 10 de la noche, ningún habitante afuera, porque el que salga, vote, ¿no? ¿Cómo usan el miedo para manipular a las sociedades, ¿no? Y la única manera que tienes para informarte de lo que está pasando, pues son los medios noticiosos, la tele, las redes, las noticias, los periódicos. Y estos cabrones manipulan los medios de comunicación para meternos miedo, ¿no? ¿Ya ve lo que pasó? No, hay que correr a la presidenta, porque si no, nos va a ir peor. Y luego te meten miedo. ¿Ya ven cómo está Venezuela? ¿Mm? Así vamos a estar, ¿eh? Así vamos a terminar como Venezuela, como Cuba. Ajá. Ahora vamos a utilizar, pues si seguimos a la derecha, vamos a terminar como Argentina, ¿no? Ya ven cómo le está yendo a Argentina, ¿no? Es miedo lo que te quieres meter. Uh-huh. Con mentiras se mete el miedo, ¿no? Con engaños, ¿no? Sí. Ya como le decíamos al niño, mira, si no te comes eso, que te lleve el coco, ¿eh? Que te lleve el robachicos, ¿no? Y ya el niño, a ver, te voy a regalar con ese señor si dejas de llorar, ¿no? Y el niño, no, a ver, señor, lléveselo, señor, ¿no? Sí, yo me lo llevo. Y el niño, no, ya no lloro, ¿no? ¿Cómo manipulamos con el miedo a la gente, ¿no? A nuestros seres queridos, ¿no? Sí. Y no, pues si no haces eso, no te voy a dar de comer. El miedo lo usamos para eso. Cuando el miedo que nosotros experimentamos es muy personal, es muy propio de cada uno, que viene arrastrándose de un pasado, ¿sí? De un pasado muy canijo, ¿no? De una serie de cosas, ¿sí? Que hemos vivido y que por eso tengo miedo a volverlo a vivir, ¿no? Hay veces que el miedo nos permite huir y ya libramos la vida, ¿no? Libramos la muerte, ¿no? Pero cuando son miedos existenciales, yo te recomiendo que no huyas, ¿no? No huyas, ¿no? Respira mejor, ¿no? Respira para que recuperes la seguridad, ¿no? Sí. Atravesar el miedo no es vencerlo, ¿sí? Es comprenderlo. Comprende el miedo, para qué te sirve el miedo y de dónde viene el miedo, ¿sí? El miedo es una experiencia diaria. Así, es una experiencia diaria el miedo. En serio, ¿no? ¿Cuántas pesadillas has tenido? Y parece que es real, ¿verdad? Y tienes un chingo de miedo cuando estás soñando, ¿no? ¿Sí? El miedo aparece hasta en tus sueños, ¿no? Que nada te turbe, que nada te inquiete, dice la Biblia.
solo Dios basta, ¿no? Entonces, ante el miedo, lo único que podemos, la única opción que tenemos es, pues, sí, soy finito, soy vulnerable, soy frágil, estoy sujeto a cargar una enfermedad, sé que algún día, pues, me voy a morir. Por supuesto, no lo sé todo, no lo puedo todo, hay cosas que están superiores a mí, ¿verdad? Pero si yo tengo fe en un ser superior, ¿sí? Nada más trata de hacerlo, a ver qué te pasa, ¿no? Trata de alimentarte de fe, trata de ver, comprobar y practicar la fe, a ver qué pasa, ¿no? Si quieres nada más por curiosidad, ¿no? Y entonces empezarás a descubrir que el miedo te llevó a tener fe. Casi la mayoría de los adictos, ¿sí?, que estamos, cuando estuvieron ahí drogándose en la calle, cuando los agarra la policía, ¿no?, los meten a la patrulla y en su mente piensan, Señor Dios mío, ayúdame, sácame de esta, y te prometo que ahora sí voy a ir a misa, ¿no? Solamente en peligro te acuerdas de él, güey, ¿no? Solamente cuando te va mal te acuerdas de él, ¿no? Solamente ahí practicas la fe, ¿sí? No debe ser así. Cuando estamos por perder algo, queremos negociar, ¿no? Ahora sí voy a entender de veritas, te lo prometo, te lo juro, ¿no? Sí. Y por miedo al castigo actuamos, pero no es un cambio sincero. La verdad es de que cuando un joven logra tener conciencia de su enfermedad y ya está a punto de salir afuera, tiene miedo a volverse a drogar. Y no, no está mal. Cuando un joven ya concientizó su drogadicción en un proceso y tiene miedo a volverse a drogar, quiere decir que ya tiene conciencia, ya aprendió, ¿sí? Ya descubrió qué es lo que va a pasar si se vuelve a drogar. Hay chavos que no, ¿eh? No, a mí me vale, no, pues ¿qué tiene? Pues a lo mejor me drogo, no lo sé. No ha tenido conciencia. ¿Mm? Y de esos muchos, ¿eh? De los chavos que tienen miedo, no, padrino, pues fui a ver a mi familia y regresé y me dio miedo drogarme porque ahí vi a mi familia, pues varios chavos, mis primos, ¿verdad? Estaban tomando y me ofrecieron, pues yo les dije que no, pero sí me dio miedo, ¿no? Digo, ¿qué a todo dar? El miedo te ayuda a no tomar, el miedo te ayuda a prevenir, el miedo te da precaución, que tomes las cosas con calma, ¿no? O sea, al miedo no lo veas como tu enemigo, al miedo no lo veas como algo desagradable. No, pues yo no te tengo miedo, ¿cómo ves? No, pues estás loco, ¿cómo no me vas a tener miedo? ¿Cómo no le vas a tener un miedo a una persona armada, ¿verdad? Pero el miedo muchas veces da mucha fuerza, da mucha fuerza. Sí. Precisamente por eso, una de las cosas más difíciles de librar son los fantasmas, ¿no?, que nos atormentan, ¿no? Los fantasmas del ayer, los fantasmas que nos provocan mucha inseguridad, mucho miedo, ¿no? Es insoportable vivir una vida llena de miedos, de dudas, de inseguridades. Es una vida insoportable, ¿no? Todos quieren paz, ¿no? Todos no quieren vivir de conflictos. El miedo enfermo se convierte en fobia. Se convierte en un miedo ingobernable, irracional, ¿sí? Y es uno de los miedos más cañones difíciles de sanar, las fobias, ¿verdad? Los miedos obsesivos, ¿no? Ya estamos hablando de trastornos mentales, ¿verdad?, que provocan pánico, parálisis, ansiedad, ¿no? Las fobias son muy difíciles de erradicar, ¿no?, que de alguna forma u otra necesitan de rehabilitación. La mayoría de los seres humanos tienen ciertas fobias, pero también la mayoría de los adictos sufren ciertas fobias, más o menos moderada o fobias muy canijas, ¿no? Hay diferentes tipos de fobias. La mayoría de los adictos tienen fobias, ¿no? Y es algo que requiere mucha atención, mucha recuperación. El miedo, pues entonces, puede ser tu enemigo o tu amigo. El miedo puede ser la parte que te libere, que te haga renacer, ¿sí? Y que te diga, ya basta, ya no quiero seguir sufriendo así. O puede llevarte, pues, a una vida que no puedas tú gozar, ¿no? El miedo no tiene por qué quitarte la posibilidad de ser feliz, todo lo contrario.
el miedo te puede recapuntar, ¿sí?, a la búsqueda de esa paz que tú necesitas. Y creo que es lo que en un proceso de rehabilitación se tiene que lograr. Y esto es lo que yo de mi parte, pues yo quería compartirles y abordarles este tema sobre el miedo, que muchas veces lo viví, tan es nuestro compañero de vida, tan es nuestro compañero de viaje, que muchas veces no nos detenemos a reflexionar cuántos miedos tengo y qué debo hacer con esos miedos, ¿verdad? Pues de mi parte eso era todo. Yo les